por lo cual es un elemento importante para la implementación del controlador difuso. Se darán dos métodos, o se presentarán, para la obtención de la FAM. Uno más general que otro. Es decir, como la FAM es el motor que hace funcionar todo el controlador difuso, en esta FAM va englobado todo el conocimiento del controlador y básicamente está reflejando o está sintetizando el conocimiento del operador, porque en definitiva nos imaginaremos que estamos frente a una planta. En esta planta de proceso, digamos, hay un operador que manipula todo aquello. Este operador tiene un conocimiento. En base a ese conocimiento o con base en ese conocimiento va a determinar ciertas acciones para que el sistema pueda evolucionar de una forma determinada o predeterminada. Por decirles, si yo tengo un generador en el cual se tiene una turbina, digamos, Pelton, que está impulsando a un generador de corriente alterna, generador síncrono, el cual está siendo acoplado a una carga. Entonces, vemos que la frecuencia de la tensión en la carga está asociado o relacionado con la velocidad de rotación, tiene una gran correlación con la velocidad de rotación de la turbina, y el nivel de tensión en la carga tiene una gran correlación con la corriente de excitación o el campo magnético. Digo correlación porque influye otros aspectos más, no quiere decir que la velocidad es una relación directa con la frecuencia. Puede que la potencia activa se incremente, lo cual va a interferir en la frecuencia de la red. Entonces nos imaginaremos este escenario. Yo estoy frente a una consola y de repente sale del sistema una determinada cantidad de carga, lo cual va a provocar que el nivel de tensión se va a incrementar, la velocidad de rotación o la frecuencia en realidad en la carga se va a incrementar. Esto debido a que, como hemos sacado una carga, entonces la turbina ve como un alivio del torque resistente o torque del generador, con lo cual empieza a girar más. Entonces, al salir una carga, tengo dos efectos. Uno, incremento en la frecuencia, incremento en la tensión. ¿Qué debo hacer yo? Si yo tengo el conocimiento, entonces lo que tengo que hacer es cerrar la aguja inyectora de la turbina Pelton, de tal manera que voy a introducir menor caudal con el criterio o con el concepto de reducir la velocidad de rotación. Luego voy a incrementar la resistencia de excitación, o en todo caso voy a hacer que la corriente de excitación disminuya de tal manera que el campo disminuye, así la FEM disminuye, consecuentemente la tensión en la carga también disminuye, logrando con este efecto que la tensión y frecuencia se mantengan relativamente constante en la carga. Ese es el conocimiento que yo tengo para operar esa máquina. Entonces, ese sistema de generación. Ahora, todo ese conocimiento lo tengo que plasmar en una matriz asociada difusa. Digamos que me quieren reemplazar a mí
con un controlador difuso, entonces todo ese conocimiento debe ser plasmado. Consecuentemente, la FAM puede ser obtenido por ese primer método, por consultas al operador. Probablemente no sea muy ortodoxo hacer esto, es poco ortodoxo. Sin embargo, algunos ingenieros en el área de control dicen, no, pero ¿cómo vas a consultar al operario, al operador? Más bien debes confiar en tus conocimientos de ecuaciones diferenciales, etc. Pero el controlista, si bien puede saber cómo funciona, pero no lo va a saber todos los detalles inherentes al sistema. Hay cosas que uno tiene que operar que son propios de ese sistema como tal. Yéndome al extremo, digamos que tengo una máquina que está funcionando y a veces falla, con lo cual si yo le doy una patada, entonces empieza a funcionar bien. Ahora, evidentemente eso de que le den una patadita o un golpecito funciona es porque hay algo que está en un mal contacto, hay que hacer un mantenimiento adecuado. Pero bueno, ese es un ejemplo muy extremo que les estoy indicando. Así que para lograr que el controlador funcione adecuadamente para esa planta, lo que tengo que hacer son consultas al operador para que pueda obtener una matriz asociada difusa. Esa es una de las formas. Entonces, vamos a poner acá como primer punto es obtención de la FAM mediante consultas al operador. Algunos no son muy, o sea, algunos de los del área de control no son muy eh, partidarios de hacer esto, pero es algo que funciona, ¿no es cierto? No son partidarios por esto porque siempre han estado metidos en un control determinístico, es decir, no es en este caso un controlador difuso. Cuando lo analicen bien el controlador difuso, sepan cómo trabaja, entonces van a entender el por qué se hace este método de obtención de la FAM mediante consultas al operador. Para explicar este método lo vamos a hacer con el clásico ejemplo de el péndulo invertido. Este péndulo invertido es mucho más eh, vivido por las personas, especialmente por los estudiantes, porque de niños siempre hemos tratado de jugar con este péndulo invertido, es decir, hemos agarrado una escoba, lo hemos puesto en la palma de la mano, hemos tratado de equilibrarlo y colocarlo en forma vertical lo más largo posible, un periodo bastante largo. Entonces se hace acciones para mantener eso. Nadie nos explica cómo debes hacerlo. Uno de forma natural sabe qué es lo que tiene que hacer, compensar a qué velocidad. No calculamos en nuestra mente, voy a mover esto con una velocidad de 2 metros por segundo o 1 metro por segundo para que pueda equilibrar a derecha, a izquierda, etc. Uno de forma intuitiva puede realizar esas acciones. Por eso es que este ejemplo es muy adecuado para este método de obtención mediante consulta al operador. Entonces, para este efecto voy a agarrar una carretita acá. Vamos a poner unas rueditas por acá. Y finalmente el péndulo invertido con respecto a un eje vertical de referencia, que será esa de ahí.
Ahí está. Vamos a representar que esto va a estar sujeto acá en el centro, puede moverse en esa dirección, es un péndulo invertido en el plano. Podemos complicar esto en el espacio, pero bueno, eso se puede hacer posteriormente tal vez, porque lo que queremos captar aquí es la idea. Teniendo este mecanismo, ahora intuitivamente podemos decir que le vamos a aplicar una fuerza en esa dirección, que para nosotros va a ser como aplicarle una señal de control U, ¿de acuerdo? Y esto es convencional. Puedo decir que si va en esa dirección va a ser positivo y si va en esta otra dirección va a ser negativo. O sea, si jalo, yo digamos que estoy acá, entonces si yo jalo, entonces va a ser negativo. Si yo empujo, va a ser positivo, ¿de acuerdo? Esto también es convencional. Como he trazado una línea vertical, puedo decir que a este lado es negativo y a este otro lado es positivo. Entonces, si se está moviendo, esta es la posición. Pero cuando se refiere a movimiento, aquí lo puedo decir que es... sí, está bien. En este lado va a ser negativo y en ese otro lado, si se está moviendo, va a ser positivo. Es decir, si este péndulo se está moviendo en esta dirección, se está moviendo, va a ser positivo. Pero estando acá, se está moviendo en esta otra dirección, en el sentido antihorario, va a ser negativo. La posición, como lo indico, este va a ser positivo acá. Si está en esta posición es positivo, si está en esta posición es negativo. ¿De acuerdo? Acá vamos a tener un ángulo alfa, que por cierto, para los controles tradicionales, ese ángulo debe ser lo más pequeño posible para que esto pueda funcionar de forma adecuada. Sin embargo, en control difuso no se hace milagros, por supuesto, ¿no? O sea, no quiere decir que si este péndulo está totalmente horizontal, es decir, perpendicular al eje vertical, no hay fuerza que pueda aplicar de tal manera que se levante, salvo que tuviera alguna formación aerodinámica de tal manera que pueda levantarlo, pero así como está, no se puede levantar. Entonces tiene ciertas restricciones también este ejemplo. Bien, sabemos que si está en esta posición y se está moviendo hacia este lado, o sea, tiene un movimiento positivo, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que aplicarle una fuerza, tengo que empujar el carrito de tal manera que este péndulo vuelva a su posición vertical, que es lo que deseamos. Muy bien. Entonces, hay un ángulo alfa. Alfa es la posición de la varilla o del péndulo, perdón. Es la fuerza aplicada al móvil, que puede ser positivo o negativo. Puede ser al revés también, eso no va a afectar mucho en el razonamiento. ¿Qué otras variables más necesito acá? Creo que con eso es más que suficiente para poder desarrollar o encontrar la matriz asociada. Y habíamos dicho que hay una variable bien importante en el área de control que nos expresa algunas de las particularidades importantes del sistema, como ser la respuesta con referencia a la señal de referencia. Bueno, la respuesta con respecto a la señal de referencia, perdón, la cacofonía. Entonces, si este está en esta posición, hay un error de aquí a allá, ¿no es cierto? Si el péndulo está vertical, entonces el error va a ser 0. La velocidad con que se mueve me va a decir la variación del error. Entonces, tenemos el error de posición del péndulo respecto
al eje vertical. Entonces, si está en este lado va a ser positivo y si está de otro lado va a ser negativo. Y luego tenemos E punto, es variación del error. Variación del error, que nos indica la rapidez con que varía ese error y su sentido nos definirá si el error se incrementa o decrementa. O sea, digamos que estamos en esta posición, hay un error positivo y por alguna razón, en ese momento, esta varilla está desplazándose hacia el eje vertical, por lo cual vamos a decir que la variación del error va a ser negativo, o sea, está reduciéndose el error y nos está diciendo a cuál lado se está reduciendo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos la señal de control, el error y la variación del error. Necesitamos simplemente estos dos, una tripleta, para conformar la matriz asociada difusa. Entonces acá tenemos tres variables difusas. Difusas va a ser esto. Bien, vamos a considerar que el error, solo por simplicidad, va a ser negativo, 0 y positivo. O sea, negativo, 0 si está en vertical y positivo si está a este otro lado. Y la variación del error también vamos a clasificarlo de esa manera. Negativo, 0 y positivo. Sin embargo, la variable de control, como tiene esa característica de transformar o modificar el estado del sistema, así que podemos darle con mayor resolución. Sería negativo grande, negativo, 0, positivo y positivo grande. Puede hacerse con negativo, 0, positivo, pero ¿qué va a ocurrir? Esto va a empezar a saltar de un lado a otro. Es como si estuviéramos dando pasos grandes y no tenemos mucha resolución o mucha precisión para llegar a la señal de referencia, en este caso que sería el eje vertical, ¿no es cierto? Entonces, cuando hacemos con mayor cantidad de términos que tenemos acá, negativo grande, negativo, etcétera, lo vamos a hacer como si estuviéramos caminando con pasos más pequeños. Va a ser un poquito más lento, pero vamos a llegar a la señal de referencia con menor oscilación posible. Joseph Gary Kisbert Romero, pero creo que ya entró este señor Joseph. Vamos a ver. Aquí está Gary Kisbert. No sé por qué piden. Ya. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a colocar previamente. Tenemos este sistema. Este es, perdón, negativo, 0 positivo, este es el error. Y la variación del error de la misma manera tiene 3, negativo, 0 y positivo. Y la señal de control tiene 5.
negativo grande, negativo, 0, positivo, positivo grande, que es la señal de control. Y esta es la variación del error y la señal de control. Ahora lo que hay que definir es el universo del discurso, como dicen los matemáticos, pero nosotros vamos a decir el rango, ¿no es cierto? Desde qué ángulo hasta qué ángulo. Entonces, eso para nosotros lo podemos parametrizar. Podemos poner menos, este es menos 1, este es menos 2, este es 0, 1 y 2. De la misma manera acá, 0, menos 1, menos 2. Aquí menos 1, perdón, más 1 y más 2. Acá de la misma manera, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Y acá 1, 2, 3. ¿Por qué estamos colocando de forma aleatoria así? No es aleatorio, sino que normalmente se debe colocar de esta manera. Pero, ¿cómo podemos ajustar a unidades, décimas de grado, etcétera? Para ello, recordarán ustedes que el sistema de control viene así, tenemos el error, hay una ganancia K que me va a dar, digamos, si K es 5, el error es, por decirle, 0.5. Si K es 10, entonces me va a decir que es 5. O si pongo 0, 1, no, si digo que es 1, entonces va a ser 0.5, simplemente. Entonces, a ese rango voy a mover. Con este K yo puedo hacerlo crecer esta variable, trasladarlo a otro lado, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que esta variable esté ahí. Ahora, para la parte de acá, de la misma manera, es el mismo concepto, K2, K1, de respecto del tiempo, y recién entramos acá. Aquí ya está parametrizado estas variables difusas y la señal de control. Acá puede también existir una K. Y acá está la planta. Llamaremos este K3. Y EDT. ¿De acuerdo? Entonces, con estas Ks yo puedo, es como si estuviera ampliando o achicando este rango, estos de acá. Es importante también jugar con estas Ks. Vamos a dar algunos criterios o conceptos para poder ajustar estas ganancias Ks de forma empírica. Muy bien. Entonces, como ya está definido acá, voy a poner mi matriz. Aquí el error y la variación del error. Esto no está normado, es decir, pueden poner al revés, acá la variación del error y el error acá. ¿De acuerdo? Eso es de acuerdo al que diseña estos sistemas de control difuso. Esto también no está normado, pero vamos a poner, digamos, negativo, 0, positivo, y acá lo propio, negativo, 0, positivo. Pueden ser también positivo, 0, negativo, ¿no es cierto? Y dentro de esta matriz es la variable de control, U. Bueno, U viene por acá. Esto es la salida. Así. Ahora bien, hay que emplear ahora el concepto. El error es negativo, dice. ¿Qué significa? El error está referido a la posición, ¿no es cierto? Con respecto al eje vertical. El error es negativo, entonces quiere decir que está en este lado, en algún lado de este plano, en el plano izquierdo, con respecto al eje horizontal. Entonces, analizo esa parte. Dice la variación del error es negativo. Entonces quiere decir que si bien está en esta posición, se está desplazando en esta dirección. Eso me dice esta derivada de la velocidad. Perdón, derivada del error. Me está dando una velocidad. Se está desplazando. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la acción que debo realizar en este sistema? De acuerdo a los conceptos que ustedes han tenido, criterios, digamos, más de criterio básico, ustedes tienen que jalar el carrito
para que esto retorne a su posición vertical. Entonces yo tengo que jalarle rápidamente porque se está alejando, ¿no es cierto? Entonces tengo que poner negativo grande, ¿de acuerdo? Ahora, tengo que trabajar con esto. El error es negativo, está acá, ¿de acuerdo? Está en esta posición. Dice la variación del error es 0. Entonces está acá, pero no se está moviendo ni a la izquierda ni a la derecha, o ni siquiera antihorario ni en el sentido horario. Entonces está quieto ahí. Es como si estuviéramos sacando una foto, ¿no? ¿Qué hago? Le tengo que jalar un poquito para que este péndulo que está en esta posición retorne al sentido vertical. Entonces voy a poner negativo simplemente. Le jalo un poquito porque este es negativo, ¿no? Negativo. Muy bien. Ahora, es esta otra condición. El error es negativo, quiere decir que está en este lado. La variación del error es positivo. Positivo quiere decir que está moviéndose en esa dirección. Entonces está acá, se está desplazando en esta dirección. ¿Qué voy a hacer? Nada, porque como se está desplazando en el sentido, a la posición horizontal, perdón, a la posición vertical, entonces voy a esperar que llegue a esa posición. Entonces no voy a hacer nada. Voy a poner 0. Y ahora paso a analizar esta otra condición. Dice el error es 0, significa que está en la posición vertical, acá, ¿cierto? Ahora la variación del error es negativo, o sea, está en esta posición, pero está tendiendo a desplazarse a este lado. ¿Qué hago? Tengo que jalarle un poquito, un negativo. Luego está en esta posición, ¿no es cierto? El error es 0, la variación del error es 0, o sea, no se está moviendo a ningún lado, está ahí. Es la posición que yo quiero que esté, por lo tanto no voy a hacer nada, 0. Luego tenemos, está en esta posición vertical, ¿cierto? El error, por lo tanto, es 0, pero la variación del error es positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que se está desplazando o tiende a desplazarse en esta dirección, en el sentido horario. ¿Qué tengo que hacer? Le voy a empujar el carrito, ¿no es cierto?, para que vuelva a su posición original. Pero, ¿qué tanto debo empujarlo? ¿Fuerte o no muy fuerte? No muy fuerte porque como está en vertical, pero quiere moverse, entonces un golpecito le doy. Va a ser positivo. ¿De acuerdo? Ahora vayamos a esta otra condición. Está positivo, quiere decir que el error o la posición del péndulo está en esta dirección o en esta posición. Luego, la variación del error es negativo. Eso quiere decir que está queriendo ir a su posición original. Está tendiendo. Por lo cual, voy a esperar que llegue ahí. No voy a hacer nada. Así que mi acción va a ser 0. Nuevamente ahora está en esta posición. Está en 0. No va a este lado ni a este otro lado. Está en esa condición. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empujarle un poquito para incentivarlo y retorne a la parte vertical o a la posición vertical. Entonces voy a poner positivo. La siguiente es positivo, está en esta posición y luego la variación de esa posición es positivo, quiere decir que está yendo a este otro lado. Por lo tanto, se está tendiendo a alejar de la posición vertical. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que empujar el carrito con mayor fuerza. Entonces va a ser positivo grande. ¿De acuerdo? Esta es la matriz asociada difusa para este problema, ¿no es cierto? Es como que hicieran un traje con un sastre particular, o sea, el sastre se los hace para ustedes, o sea, les mide todo, les va a quedar bien a ustedes. ¿Y cuál es el otro traje que no lo hace el sastre? Lo hace en fábricas, ¿no? O sea, se producen por cantidad, entonces lo hacen por tallas. Entonces ustedes van y buscan una talla y digamos, les queda, pero no les queda tan bien como lo hubiera hecho el sastre. O sea, el sastre se los hace bien talladito, o sea, a su gusto. Pero el que ha sido fabricado en serie
les va a quedar, pero no tan bien, ¿no es cierto? Ese es el otro método, el método general. Este es el método particularizado de consultas al operador. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos con esta FAM? Lo que tenemos que hacer es trabajar para, digamos, con este de acá, y voy a... Creo que ya hicimos algo al respecto, sin embargo, voy a copiar esta parte. Ya. Oh, aquí es con 5. Está con 7, no. Entonces no es adecuado esto. Así que voy a aprovechar, voy a utilizar MATLAB para poder introducir esto en MATLAB. Y a medida que vamos generando eh, estos conjuntos difusos, voy a aprovechar para copiar un esquema y luego resolverlo. Entonces, permítanme compartir toda la pantalla. Ya. La forma en cómo debemos introducir MATLAB es de la siguiente manera. Es decir, vamos a colocar en la ventana de comandos la palabra FUSI. Y nos va a aparecer esta pantalla. Entonces, esto, como estamos haciendo el primer ejemplo, lo vamos a hacer un poquito más particularizado. Bueno, entonces el primer paso es escribir esto. Y una vez que he escrito FUSI, me va a aparecer esta pantalla. ¿De acuerdo? ¿Qué hago con esta pantalla? Acá me dice las entradas, las salidas, y aquí tengo que colocar o introducir la matriz asociada difusa. Para ello, vamos a añadir una entrada más, porque necesito dos entradas. Hay un error y una variación del error. ¿De acuerdo? Entonces podemos añadir entradas acá. Entonces, como segundo paso es añadir entradas. Ahora bien, ¿qué hago ahora? Voy a hacer clic aquí. Por defecto hay 3. Podemos eliminarlos así, desde 0, ¿no? Y podemos poner la cantidad que nosotros querramos. En este caso, por defecto es 3, como les he indicado. Podemos llegar hasta 9. Bueno, como en nuestro caso son 3, negativo, 0 y positivo, entonces está bien. En la salida tenemos, bueno, voy a cambiar acá.
Voy a cambiar esto de input 1, input 2 como error. Y esto input 2 de error. Y acá U. Ya está, ¿no? Error, variación del error y la salida de control U. Muy bien. Ahora sé que el error tiene 3, que sería negativo, 0, positivo. La variación del error también tiene 3, negativo, 0 y positivo. Y la salida tiene 5. Pero acá solamente me dan 3, así que tengo que modificar aquello. Voy a edit, adicionamos y voy a elegir cuántos son. Son 5. Okay. Entonces, como verán, ya tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora tengo que ponerle en este formato. El error es desde -2 a 2. Eso lo voy a modificar acá en el rango. Desde -2 hasta 2. Ya está, desde -2 hasta 2. O sea, tengo que poner Enter o clic acá en desplegar el rango. En la variación del error, de la misma manera. Es desde -2 hasta 2. En la señal, o perdón, en la variable de salida U, va desde -3 hasta 3. Voy otra vez al rango. Desde -3 hasta 3. Ya está. Ahora le voy a poner nombres. Acá está por defecto MF1, MF2, MF3, que si ustedes ven el archivo de diffupy.fis, van a encontrar que está con este formato. Entonces, como yo quiero ser más cercano a este ejemplo, lo voy a cambiar. Tengo el error elegido, sería el negativo. Aquí voy a poner negativo. Y su rango va desde -2, -1 y 0. Esos tres hay que colocar acá. Desde -2, -1 y 0. Ya está. El del medio sería el 0 o Z. Z. Va desde -1, 0 y 1. Con esos 3 puntos definimos un triángulo, por supuesto. Entonces sería desde -1, 0 hasta 1. Ya está el 0. El positivo, que lo voy a poner como P, va desde 0, 1 a 2. 0, 1 a 2. Ya está. Pues ya tenemos el error totalmente de acuerdo a lo que hemos indicado. ¿De acuerdo? Está variando ahí. Ahora voy a hacer para la variación del error. De la misma manera. Vamos a poner negativo a desde -2, -1 y 0. -2, -1 y 0. El 0 va a ir desde -1, 0, 1. -1, 0 y 1. Finalmente, el positivo P va a ir desde 0, 1 y 2. 0, 1 y 2. Ya está. Vayamos a la variable de control. Sería U. Oh, perdón. Sería negativo. Estamos acá, en negativo.
Va desde menos 3, menos 2 y menos 1. Menos 3, menos 2, menos 1. Oh, mil disculpas. Es negativo grande, ¿no? Vuelvo a cliquear, negativo grande. El siguiente es negativo. Negativo va, este es el negativo, va desde menos 2, menos 1 y 0. Menos 2, menos 1 y 0. Luego tengo el 0. Wow. Ya, ahora sí. Tengo el 0, clic ahí. Tiene que posicionarse donde está el triángulo ese. 0 va desde menos 1, 0 a 1. Menos 1, 0 a 1. Luego el siguiente es el positivo. Positivo va desde 0, 1, 2. Y finalmente el positivo grande. Positivo grande va desde 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Ya está. Con eso ya he logrado configurar mis variables difusas, tal como se indica aquí. Ahora tengo que introducir la matriz asociada difusa. Puedo hacerlo acá, doble clic y ya aparece donde voy a introducir. O si no, pueden ver acá, en Edit y Reglas. ¿De acuerdo? Por cualquier lado llegan a esta ventana. Todo este procedimiento está por si acaso en el Toolbox Fuzzy de MATLAB, que tienen también en Classroom ahí. Bien, ¿cómo operamos con esta ventana? Acá nos está diciendo que el error es negativo, como dice acá, está remarcado, y dice acá, if, si el error es negativo, and, y la variación del error es negativo, ¿no es cierto? Negativo el error, variación del error negativo, estamos viendo estos dos de acá, entonces la señal de control es negativo grande, tal como dice acá. Entonces ustedes presionan adicionar la regla, add rule, ya se coloca aquí. Luego el error es negativo, la variación del error es 0, entonces tengo que seleccionar este otro de acá. El error es, si el error es negativo y la variación del error es 0, entonces la señal de control es negativo. Entonces voy a seleccionar esto de acá y voy a adicionar. Ya está acá. Sigo, el error es negativo, perfecto. La variación del error es positivo, es acá. La señal de control es lo que está aquí, 0. Adicionamos regla. Listo. Ahora pasamos, el error es 0, aquí. Y otra vez empezamos desde arriba. La variación del error es negativo, el error es 0, la variación del error negativo, la señal de control va a ser negativo. Selecciono negativo y adiciono. El error es 0, la variación del error es 0, la señal de control es 0. El error es 0, ¿no es cierto? La variación del error es positivo, entonces la señal de control va a ser positivo. Selecciono positivo y adiciono. Ahora voy a pasar a la siguiente, que es positivo. Selecciono positivo acá. La variación del error es negativo. Es aquí. Entonces, el error, si el error es positivo y la variación del error es negativo, el error es positivo, la variación del error es negativo, entonces la señal de control es 0. Selecciono 0 y adiciono.
el error es positivo, la variación del error es 0, entonces la señal de control es positivo. Selecciono positivo y adición. Y finalmente el error es positivo, la variación del error es positivo, entonces la señal de control debe ser positivo grande. Listo, ya está. Hasta ahí ya hemos resuelto, o por lo menos ya hemos introducido la FAM, la matriz asociada difusa. ¿De acuerdo? Ahora, hay formas de verificar, digamos, estas reglas, esta posición. Y después vamos a utilizar esto, ¿no? Pero rápidamente podemos decir acá, yo puedo modificarlo, ¿cierto? ¿Cuál es el error? ¿Cuánto es la variación del error? Acá. Y acá la salida de control, como verán, es el centro de gravedad de esta figura. En este caso es 0,801. Podemos ir a otro lado. Acá será menos 0,738 y así sucesivamente. Entonces vamos a conformar esto gráficamente en papel. Si tuvieran alguna duda o consulta antes de proceder a hacer los gráficos. ¿Todo entendido entonces? Ahí está el error. Esta es la variación del error. Y luego la señal de control. Entonces podemos introducir del péndulo el error. ¿Cuánto va a variar? Al señor Berríos Ticona. A ver. Traten de entrar a tiempo para no estar teniendo problemas después. Bueno, entonces acá, está bien con esto. Digamos que el error es 0,25, más o menos es acá, el 0,25, ¿no es cierto? Es 0,5, 0,25. O podemos hacer 0,75, que sería acá también. Pondremos 0,75, menos 0,75. Entonces, el error es igual menos 0,75. Y la variación del error, digamos que es 0,25 acá. Entonces, P punto es 0,25. Lo que queremos encontrar es U. ¿Y cómo lo hacemos? Ya habíamos indicado que
esta variable concreta ingresa y se va a encontrar con dos. Sería el 0 y el negativo, ¿no es cierto? Y de ahí vamos a generar los disparos. En la variación del error va a ocurrir lo propio, es decir, vamos a introducir un error, una variación del error concreta, 0.25, y nos va a generar 2 puntos. Entonces, esto los vamos a... Mil disculpas. Voy a mover un poquito esto, porque al ser 0.75, 0.25 van a coincidir ambos. Entonces, nada más voy a desplazarlo un poquito más esto. Ahí, digamos. Entonces ya no sería 0.25, 0.125. 125. De acuerdo. Entonces ahora sí. De acá primero. Así. Acá simplemente le voy a poner H1, H2, H3, H4. En realidad es un valor, ¿no? Podemos por triángulos, etcétera, podemos calcular esos valores, pero bueno, en este momento no es tan importante, lo vamos a hacer con estas variables de H1, H2 y H3 y H4. ¿Cómo operamos? Decimos, si el error es menos 0.75, bueno, aquí acá lo voy a poner menos 0.75. Entonces, voy a trabajar primero con el 0, ¿de acuerdo? Si el error es 0, en 0.75, o sea, con H1, aquí, de acá hasta acá es menos 0.75, me va a definir cuánto vale H1. Entonces, el 0 es H1. And la variación del error, 0.125, es, como estoy con el 0, ahora aquí voy a hacer con el 0 también, ¿de acuerdo? 0 con H4, ¿de acuerdo? El error 0, H1 y la variación del error 0, H4. Entonces, la señal de control es ¿cuál? Eso tenemos que recurrir a nuestra FAM. Voy a cubrir eso para que no esté. Para mejor comprensión voy a copiar esto. Ahí. Dice, el error es 0. El error es 0. Estoy entrando por acá. Es para el primero. Y la variación del error es 0. Entonces la señal de control es 0. Pero ¿cuál 0? Es decir, ¿cuál de estos dos? ¿H1 o H4? Como estamos haciendo
el conectivo lógico AND, vamos a utilizar el mínimo de ZH1 y ZH4. Y ese mínimo es ZH1, ¿de acuerdo? Es este, porque H4 es más grande que H1, ¿de acuerdo? Entonces vamos a remarcar eso de acá. Este es el 0, ¿no es cierto? Es el 0, todo esto, pero lo vamos a cortar en H1. Y ya está. Ahora la siguiente va a ser el 2. Sí, vuelvo a utilizar eso. Menos 0.175 es igual ZH1. Ahora tengo que combinar con el otro, ¿no es cierto? AND, variación del error, 0.125 es. Y he hecho con el 0, ahora voy a hacer con el positivo, porque en esos dos está intersectando. Está intersectando en el 0 y está intersectando en el positivo. Entonces va a ser positivo H3. Sí, H3. ¿Estamos? Entonces, 0H1 y variación del error positivo H3. Entonces, U es, el error es 0, la variación del error es positivo. Este viene a ser para el 2 también, y este es el 2. Entonces, la señal de control debe ser positivo. Positivo. Mínimo de ZH1 y positivo H3. El mínimo de esos dos. Vengo acá, H1 es este de acá, H3 es este de acá. Entonces, el mínimo es positivo H3. Bien, este. ¿Dónde está positivo? Está acá. Voy a cambiar de color esto. ¿Sí? Es H3, positivo es este, entonces tengo que remarcar esto de acá. Entonces este será el área. Bien. Ahora, como tercero, ya he trabajado con el Z, ahora tengo que trabajar con el negativo. 3O. Si el error es menos 0.75, pero positivo H, sí, positivo, perdón, negativo H2. Negativo H2. Estoy trabajando con este que está remarcado en rojo. Negativo H2. And la variación del error en 0.125 es, vuelvo allá, la variación del error intersecta en el 0, H4, entonces la señal de control va a ser ¿qué? El error es negativo, estoy entrando con el 3 aquí. Y la variación del error es 0, estoy acá, este también es 3. 0. Entonces la señal de control va a ser negativo. Negativo. El mínimo de NH2 y ZH4. ¿Cuál es el mínimo de esos dos? Es NH2 y ZH4. El mínimo es NH2 porque es menor que ZH4. Entonces va a ser NH2. Vamos a poner con verdecito eso de ahí. Muy bien, es negativo.
H2. H2 es este de acá. El negativo es este de acá. Entonces vamos a remarcar este de aquí. Todo eso es la solución. ¿Mm? ¿Cuál? Es el verde. Ahora nos toca hacer el último. Ese es el 4. Es si el error es menos 0.75 en negativo H2 y la variación del error en 0.125 es positivo H3, ¿no es cierto? Ya hemos hecho el 0, el ZH4, ahora hacemos este otro punto de intersección que es positivo H3. Entonces, la señal de control U es que el error es negativo, está entrando por acá, la variación del error es positivo. Entonces, la señal de control debe ser 0. 0. El mínimo, este es 4. Entonces, el mínimo de NH2 y pH3. ¿Cuál es ese mínimo? H2 y H3. Va a ser pH3. El mínimo es pH3, pero está en el positivo, que es este de acá. No, a ver, ratito. Miento. Es el 0. El 0. Mínimo de NH2 y pH3. Mínimo de H2 y pH3 sería 0. 0H3. ¿De acuerdo? Estamos trabajando con este. 0H3 es esta partecita. Azul. 0H3 es este de acá. Entonces, ¿cuál es la solución general? Sería esto de acá, esto de acá, ahí, todo esto. Voy a copiar esta partecita y lo voy a remarcar. Hay unos retoques acá. Entonces, la solución es café. Todo eso. Un poquito más grueso esta vez.
Todos ellos han generado áreas que en el caso Z1 lo vamos a colocar con negrito. Es este. Esto va a ser área 1. El rojo, este es área 2. El verde, área 3. Y finalmente el azul, área 4, que es este de acá. Entonces, hay que encontrar el centro de gravedad de esto. Y eso será área 1 por x1 más área 2 por x2 más área 3 por x3 más área 4 por x4, todo dividido entre área 1 más área 2 más área 3 más área 4. Bien, ¿cómo esto se va a traducir en esto de acá? Tenemos el error es menos 0,75. La variación del error es 0,125. Como verán, esto se ha puesto 0,75, 0,125, y esta es la forma de la gráfica que debemos obtener. Y es básicamente lo que estamos mostrando acá. Son iguales. Entonces su centro de gravedad, esto es menos 0,5, más o menos acá. Menos 0,506. Es evidente porque el negativo tiene mayor peso acá, mayor área, entonces tiene que estar en la parte negativa. Bueno, entonces esta es la forma en cómo se opera con los conjuntos difusos. Sin embargo, dentro de la simulación, lo que tiene que hacer es ir a Simulink, y eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Ahora vamos a obtener el método general. Entonces hay que ir a Simulink y luego hay que cargar la matriz asociada difusa a Simulink. Previo a ello, necesitamos hacer el otro método más. Entonces, para ir a ese método, para analizarlo, ¿tienen alguna consulta sobre esta forma de operar con la obtención de la matriz asociada difusa de forma de consultas al operador o particularizado, como también podía denominarse? Inge, perdón, yo tengo una consulta. Sí. La anterior clase realizamos con números. Esos números de la anterior clase simbolizan H1, H3, H2 y H4, ¿verdad? Exactamente, 3, 4, 5, 6. Correcto. No, es lo mismo acá. Podemos calcular, es decir, usted puede agarrar, digamos acá, se hace su triángulo, que es
La base tiene 2, este tiene 2, porque es desde -1 hasta 1, ¿ya? Esto está acá, 0 menos 0, 0,75. Entonces, desde 0 acá debe haber menos 0,75. Este siempre es 1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto queda aquí? Es 0,25, ¿de acuerdo? Voy a partir esto en 2. Ya va a ser un triángulo rectángulo de esta manera, 90 grados. Entonces esto ya es 1 y como esto es 0,75, esto es 0,25. Esto es 1, esto es H1. Esto estamos para el 0. Entonces, ¿qué hacemos? 1 entre 1, o sea, esta altura entre esta base es igual a H1 entre 0,25. Entonces, H1 va a ser 0,25. Para el otro, igual voy a hacer triángulo rectángulo. Este es 1, este es para el negativo, ¿no? Aquí va a cambiar porque es 0,75. Desde aquí hasta acá es 0,75. Como este es 1, este yo le he llamado H2. Entonces, 1, este es 1. Esta base es 1. 1 entre 1 es igual a H entre 0,75. Perdón, H2. Entonces, H2 es 0,75. No siempre se da así, ¿no? Pero puede cambiar algunos. Entonces, acá H1 es 0,25, H2 es 0,75. Entonces, aquí habría que poner la altura, teniendo esta altura, etcétera. Calculamos todo aquello y con eso podemos calcular el área. Y una vez calculado el área, encontramos su centro de gravedad de esta área 3, centro de gravedad de esta área 1, que es 0, centro de gravedad del área 4, que es 0, o sea, su distancia, ¿no? Porque está pasando su centro de gravedad por el origen. Centro de gravedad de área 2 va a ser 1, ¿no es cierto? Entonces va a ser 1 por el valor de área 2. Aquí, área 1 por 0, esto se va a hacer 0. Área 4 por 0, esto se va a hacer 0, entonces va a ser área 3 por 1, área 3 por 1. Tenemos 2, área 2 por 1, área 3 por 1. Y abajo la suma de todas las áreas. Y así es como se calcula este valor de aquí. No sé si está conforme. Sí, o sea, más o menos el anterior ejercicio de la anterior clase me mareó por eso, pero ahora ya está totalmente claro. Gracias, Inge. Ya, mil disculpas por hacerlo marear, pero bueno, no había otra forma de escribirlo como 2, 3, 4. No quiere decir que es la altura, estoy poniendo 3, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces acá ya lo estamos haciendo con H's. ¿Alguna otra duda o consulta que tuvieran? Perfecto. Vayamos a ver entonces el método general. Es un método basado en la respuesta oscilante del sistema ante un escalón unitario. ¿A qué se refiere esto? Bueno, vayamos a construirnos nuestro gráfico. Dice que es un escalón unitario. Ahí está el escalón unitario. Un color más vivo vamos a poner.
Esta será la señal que ingresa al sistema. Ahora el sistema me va a responder, como dice, con una respuesta oscilante. Es decir, le doy el escalón, va a subir, va a empezar a oscilar. Y se va a establecer. Entonces acá tenemos y de t, r de t. Entonces acá podemos encontrar que el error es r de t menos y de t. Recordemos que esto es así. Positivo, escalón unitario, es negativo, y de t. Entonces, el error, cuando está la señal en esta parte, ¿no es cierto? El error va a ser negativo. Y cuando está en este lado, el error va a ser positivo. ¿Por qué? Por esta ecuación nada más. Es decir, en esta parte, la señal r de t es mayor que y de t, por lo tanto es positivo, ¿no es cierto? Entonces, el error en esta parte va a ser positivo y en este otro lado el error va a ser negativo, de acuerdo a esta ecuación. Luego, la variación del error lo vamos a considerar como la derivada del error respecto del tiempo. Todos son variantes en el tiempo, ¿no? Entonces, la pendiente acá va a ser positivo, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos una pendiente así, E punto va a ser positivo. Y si estamos bajando, E punto va a ser negativo. ¿De acuerdo? Pendiente negativa, pendiente positiva. Ahora, la señal de control. Yo voy a considerar que esto U va a ser positivo, subir. U va a ser negativo, bajar o jalarle. Bueno, ¿qué otra variable más? Creo que con eso estamos más que suficientes. Ahora vamos a identificar algunos puntos. Acá me falta también identificar el error, la variación del error. Bien. Entonces acá vamos a poner el error puntito. Entonces tenemos puntos particulares en esto. Por ejemplo, acá el error va a ser 0. Acá va a ser máximo, pero su variación, o sea, la derivada va a ser 0, ¿no? Lo propio acá, son máximos y mínimos. Y los puntos de acá van a definir los errores ceros. Entonces, vayamos acá a encontrar esos. Y así podemos llegar hasta el final. Ahora, en base a lo que hemos hecho o con base en lo que estamos haciendo acá, el error aquí, ¿qué va a ser? Bueno, identificando estos puntos, el error va a ser 0 aquí. Perdón. El error va a ser 0 en estos puntos. Aquí el error va a ser 0. El error es 0. El error es 0. En toda esta zona, el error va a ser positivo, ¿no es cierto? Positivo. Desde acá hasta acá, el error va a ser negativo. De acá, el error va a ser positivo.
el error va a ser negativo y así sucesivamente. Con respecto a las pendientes, podemos decir que desde acá, desde esta parte, hasta este máximo que se da, el error va, perdón, la variación del error va a ser positivo. Positivo. Y en esta parte va a ser negativo. En esta otra parte va a ser positivo, negativo y así sucesivamente. ¿Dónde va a ser cero? En estos máximos y en este otro mínimo. 0, 0. Y bueno, no está ahí. Perfecto. Ahora vamos a... si consideramos la tripleta UE punto con U negativo grande, negativo, 0, positivo, positivo grande, error, negativo, 0, positivo, variación del error, negativo, 0 y positivo. Entonces nuestra FAM será de la siguiente manera. Entonces, el error, la variación del error, negativo, 0, positivo, negativo, 0, positivo. Esto puede variar, como les he dicho, ¿no? No es necesariamente que tenga que colocarse de esa forma. Ahora decimos, el error es negativo, entonces voy a buscar dónde el error es negativo. En esta zona, ahí tengo que analizar. La variación del error es negativo, entonces en esta parte, está acá, en este punto, el sistema, ¿no? El error es negativo, la variación del error es negativo. Lo propio va a ocurrir acá, puede que esté también aquí. El error es negativo y la variación del error es negativo. ¿Qué debemos hacer si el error es negativo y la variación del error es negativo? Como verán, me está indicando el error, la posición donde está. La variación del error me está indicando la tendencia de ese error. Entonces, este error está tendiendo, o sea, la respuesta del sistema está tendiendo a la referencia. ¿Qué hago? Espero, no hago nada. Voy a esperar que el sistema llegue a la señal de referencia. Entonces, mi decisión es no hacer nada. ¿De acuerdo? Ahora, el error es negativo y la variación del error es 0. Entonces, el error es negativo, analizo estas zonas, la variación del error es 0. Acá. Está en esta parte o en esta otra parte. ¿Qué tengo que hacer? Le tengo que incentivar para que retorne a la señal de referencia. O si no, se va a quedar ahí porque no tiene ninguna tendencia. Entonces, ¿qué hago? La señal de control debe ser negativo. ¿De acuerdo? Es como si le jalara, ¿no?, para que llegue a la señal de referencia. El error es negativo y la variación del error es positivo. En estas zonas, la variación del error es positivo. Entonces, está yendo para allá. ¿De acuerdo? Si está alejándose aquí o de aquí también, podría ser. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Está en esta posición y la tendencia es alejarse de la señal de referencia. ¿Qué tengo que hacer? Negativo grande. ¿Está bien? Ahora analizo este otro. El error es 0. Voy a analizar estos puntos de acá, ¿no? La variación del error es negativo. Entonces está aquí. Está yendo a este lado. ¿No es cierto? ¿Qué tengo que hacer? Como se está alejando de la señal de referencia, su tendencia es alejarse, entonces le voy a empujar un poquito. Le voy a poner positivo. La otra combinación del error es 0 y la variación del error es 0. Está acá y no se está moviendo a ningún lado, así que no hago nada, ¿no? Está donde yo quiero que esté. El error es 0 y la variación del error es positivo. Entonces estoy analizando esta parte. El error es 0, la variación del error es positivo. Tiende a alejarse
de la señal de referencia, por lo cual debo aplicarle una señal de control hacia abajo, o sea, negativo. Finalmente, la otra combinación, el error es positivo. Voy a analizar estos intervalos, estos de acá. Y la variación del error es negativo. O sea, estamos en esta parte, en toda esta zona. Esto también se considera. El error es positivo, la variación del error es positivo. O sea, negativo. El error es positivo, la variación del error es negativo. ¿Qué hago? El error es positivo, la variación del error es negativo. Sería acá, ¿no? El error es positivo, voy a analizar esta parte o esta otra. La variación del error es negativo, entonces está tendiendo hacia este lado. ¿Qué hago? Le tengo que empujar. Positivo es como si le empujara para que retornara a la señal de referencia. Entonces tengo que hacer positivo grande. Luego tengo el error es positivo. Voy a analizar estas zonas. La variación del error es 0. Eso quiere decir que está acá. ¿Qué tengo que hacerlo? Le voy a empujar para que retorne a la señal de referencia. Positivo. Finalmente, el error es positivo. La variación del error es positivo, o sea, está acá. Tiene esa tendencia para llegar a la señal de referencia. ¿Qué hago? Nada. Voy a esperar que el mismo sistema llegue a la señal de referencia. Ya tengo determinado la FAM por el método general. Ahora, esto puede cambiarse también. Es decir, esto es lo mismo. Eso no va a afectar nada, solamente estoy moviendo la posición. El error este positivo lo voy a llevar allá. Positivo, 0, negativo. Y luego a este otro lado también. Positivo, 0, negativo. ¿No es cierto? Positivo, positivo, 0. El error positivo, ¿no? Positivo, 0, positivo acá. Positivo, negativo, positivo, grande. 0 es esto de acá. 0 positivo es negativo. 0, 0, 0. 0 negativo, positivo. Es lo mismo, ¿no? Para el negativo, 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 0. Negativo, negativo, 0. Negativo, 0, negativo. Negativo, 0, negativo. Negativo, positivo, negativo, grande. Ahora podemos hacer, muchas veces se tiene que hacer en la parte de control mayor resolución. En la señal de control U mayor resolución. Pero para llegar a esa mayor resolución yo tengo que llegar a tener mayor resolución también en la señal de error y variación del error. Entonces acá creo que ya lo hicimos, el error, digamos, o cualquier variable es negativo, 0, positivo. Tenemos esto. Esto puede disgregarse como negativo grande, negativo, 0, positivo y positivo grande. Así. El 0 no va a cambiar, 0 no hay 0 negativo, o 0 positivo, o 0 grande, 0 pequeño, no hay eso. Entonces acá se va a mantener. Esto puedo incrementarlo mucho más. Negativo muy grande, negativo grande, negativo. Y acá positivo, positivo grande, positivo muy grande. Tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Entonces el error va a ser 7, la variación del error también va a ser 7. ¿De acuerdo? Bueno, esa es una forma de obtener esta matriz asociada difusa. ¿Hay alguna duda acerca de esto? Es bastante intuitivo incluso. Bien, este es el método que se ha utilizado para obtener el DIFU-PI1, ¿de acuerdo? Y además se está utilizando 7×7. Entonces, el día de mañana lo que vamos a hacer es, una vez que ya hemos introducido, ya sabemos cómo se introduce esta FAM en MATLAB. Así que no vamos a introducir las 49 reglas, vamos a estar demorando media clase en estar introduciendo aquello. Así que ya está hecho en el programa, en el disco que se les ha dado, está el diffupi1.fis. Entonces, vamos a utilizar directamente eso, el general, el método general, y vamos a aprender cómo lo podemos afinar. Especialmente vamos a trabajar en estos 3 parámetros, básicamente 2, 1, 2, 3. Decía básicamente 2, solo estos 2, y esto lo consideramos como unitario, ¿de acuerdo? Entonces, el día de mañana vamos a utilizar el diffupi1, una planta, nos vamos a dar cualquier planta, y vamos a aprender a ajustar esto y vamos a comparar qué pasa con un controlador de tipo PI o PID. Y luego, ¿cómo podemos mejorar esto? Y además, el difuso, como vamos a poder apreciar, es mejor que el PID, pero para algunas plantas, no para todas. Entonces, no por ello que se tiene que botar todo lo que es PID y utilizar difuso. Para ciertas plantas, especialmente si son no lineales, el difuso es mucho mejor. Y más aún todavía si estas plantas son de tipo de segundo grado, como el que estamos utilizando en este caso. Esta es una planta de segundo grado, de acuerdo a la forma en cómo se está comportando. No puede ser de primer grado, porque de primer grado tendría que ir una exponencial o algo así, acá, ¿no? Bueno, eso lo vamos a hacer el día de mañana, vamos a ajustarlo y vamos a ver, y vamos a contrastar con el PID tradicional. Bien, antes de concluir o cerrar, ¿alguna duda o consulta mientras voy a ir grabando esta información?